Instalar una estación móvil exige comprender la interacción geométrica de las ondas con el metal o la atmósfera. Fíjate que al revisar los manuales de la ARRL y los apuntes de Moreno Quindana sobre la operación móvil en VHF, salta a la vista un detalle brillante. ¿El tema de la longitud de onda? Efectivamente, al trabajar entre 30 y 300 MHz, la longitud de onda ronda los 2 metros. Es lo bastante pequeña como para que el propio vehículo deje de ser solo un medio de transporte. Se convierte literalmente en parte de la antena. Literal. El techo de metal actúa como un plano de tierra perfecto para un elemento vertical de un cuarto de onda. Claro, el techo proporciona ese espejo eléctrico exacto que la antena necesita para simular la otra mitad del dipolo. Si la pones en el centro geométrico del techo, tienes un plano omnidireccional y uniforme. Pero claro, la teoría choca con la realidad. La gente no quiere taladrar el techo de su coche. Ya, es la resistencia habitual. Los manuales analizan otras opciones para quienes buscan rendimiento sin agujerear, como la antena de 5/8 de onda, que te da unos 3 decibelios de ganancia sobre la de un cuarto. Aplastando la energía hacia el horizonte. Eso es, muy útil para modo simplex, pero si hablamos de soportes, recurrir a bases magnéticas o anclajes en el maletero introduce inestabilidad. Las bases magnéticas tienen ese riesgo de salir volando a altas velocidades por la aerodinámica. Y los acoplamientos capacitativos variables, ojo. Además, al mover la antena al maletero o a la canaleta, desplazas el centro eléctrico, deformas el patrón y lo vuelves direccional hacia la mayor masa de metal del coche. Te queda una señal asimétrica total. Pero bueno, si hablamos de desastres técnicos, el paragolpe se lleva la palma en estos documentos. Madre mía, el paragolpes. Es el origen de fallos en cadena, sobre todo si ignoras el aislamiento frente a la intemperie. Muchos aficionados instalan ahí sus antenas y cometen el error letal de no usar conectores impermeables. Lo fascinante aquí es como un simple error mecánico en un automóvil como no aislar un conector arruina por completo la eficiencia energética. El agua se filtra, corroe la malla de cobre exterior de los cables coaxiales como el RG58 y altera drásticamente la relación de ondas estacionarias, la famosa ROE. Haciendo que la antena se vuelva una carga inestable. Pierde la capacidad de irradiar y la potencia rebota hacia el amplificador. Se fríe el equipo. Vamos. Totalmente. Y ligado a esto está la gestión de la alimentación eléctrica. El manual desaconseja rotundamente usar el mechero del coche para equipos de más de 5 o 10 vatios. Lógico, el cableado original es finísimo. Finísimo. Al transmitir la caída de tensión es masiva. La metodología estándar es tender cable directo a la batería, una VG12 como mínimo, y poner fusibles en el positivo y en el negativo. Esto último es clave. Proteger el negativo cerca de la batería te salva de los bucles de masa y del ruido inducido por el alternador. Solo así garantizas esos 13,8 voltios ininterrumpidos. Exactamente. Y una vez tienes el coche listo y sin ruidos, te pones en movimiento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la señal impacta contra un mundo lleno de obstáculos. Los manuales detallan el picket fencing, ese desvanecimiento rápido al conducir por ciudad. Sí, por las reflexiones en edificios que crean interferencias constructivas y destructivas. Pero el libro VHF UHF DX Book lleva esto a otra liga. Hablamos de rebotar señales en aviones comerciales. El Aircraft Flutter o aleteo de aviones. Es un ejemplo brutal de física de ondas. Un cilindro de aluminio a 10.000 metros de altura actuando como reflector especular. Tienes la señal directa y la señal que rebota en un avión que va a 900 km por hora. Claro, y esa velocidad acorta o alarga el trayecto de la onda reflejada drásticamente, lo que induce un efecto Doppler de manual. Exacto. El receptor suma la señal directa y la reflejada con el desplazamiento Doppler. Auditivamente es un aleteo rapidísimo, pero lo mágico es que se detiene por una fracción de segundo. El audio se vuelve cristalino justo cuando el avión pasa en ángulo recto con la trayectoria de la señal. En ese milisegundo, la velocidad relativa es cero y el Doppler desaparece. Es ciencia ficción, pero real. Y si eso impresiona, los textos documentan otra propagación extrema, la aurora boreal. Palabras mayores. Partículas solares ionizando la capa E de la atmósfera, densidad suficiente para reflejar ondas a miles de kilómetros. Pero no es un espejo limpio. Esa cortina de plasma oscila rapidísimo por los campos magnéticos. Sufres un ensanchamiento Doppler tan extremo que añade un siseo constante a la señal. Un ruido de banda ancha que destroza la banda lateral única.
La voz humana se vuelve incomprensible, suena como un susurro rasposo. Por eso los operadores se adaptan. Ante esa barrera, tiran de telegrafía lenta, código Morse. El cerebro humano consigue distinguir el tono puro a través del siseo. Es la inteligencia humana superando al caos de la atmósfera. Totalmente. Y hablando de superar obstáculos, los textos también abordan un tema peliagudo: la topografía y el mito de la altura. Ah, claro. La pregunta obvia que se hace cualquiera es, bueno, entonces simplemente ponemos la antena lo más alto posible y ya está. Pues el estudio sobre la altura dice que sí y que no. Subir la antena de 10 a 20 metros te reduce la interferencia local en un 75%. Hasta ahí, perfecto. Te quitas el ruido urbano. Eso es. Pero la Tierra actúa como un espejo imperfecto bajo la antena, creando lóbulos de radiación y puntos ciegos. No todo es subir por subir. Hemos visto que esto no es solo encender un aparato de radio, es un arte. Un sistema complejo. Implica fusionar el pecho de un coche, la humedad de un cable, la pendiente de una colina, el fuselaje de un avión y la cortesía humana en un único circuito equilibrado. Y el valor real de comprender estos textos es que permite a quienes nos escuchan ver el entorno físico de una manera completamente nueva. No hay barreras. Solo elementos reflectantes y planos de tierra esperando a ser utilizados con inteligencia. Exacto. La topografía y la meteorología son parte de tu estación. Es una visión integradora total. Y me gustaría dejar una última idea en el aire. Algo para masticar fuera del estudio. A ver, Si una simple antena de 1/4 de onda puede utilizar la carrocería de un utilitario para cruzar una ciudad, y una lluvia de partículas solares o un avión a 900 por hora pueden desviar una señal de radio, ¿de qué manera secreta e invisible están interactuando los edificios de oficinas, los coches aparcados y hasta el clima de hoy con ese inmenso océano de señales de wifi y telefonía móvil que llevamos en nuestros bolsillos ahora mismo? es una red de interacciones caóticas brutal. Estamos sumergidos en ella cada segundo. Da que pensar para la próxima vez que enviemos un mensaje por la calle. Hasta aquí nuestra inmersión profunda de hoy. Un placer desgranar todo esto. Igualmente, a seguir observando las antenas.